Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de este martes 20 de junio de 2023. Y con mucho gusto, gracias, saludándole nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Y aquí están en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para el auditorio y buenas noches para los compañeros. Aquí estamos con Juan Ordorica, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches, hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes, saludos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigo Víctor Torres, muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes en la mesa. Adelante. Muy bien, bueno, pues, ¿qué está pasando en Veracruz? En Veracruz y en buena parte del país, de alguna forma, hay algo contra el Poder Judicial, hay una campaña, evidentemente, en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero en Veracruz la situación ha llegado a grados extremos de persecución, de encarcelamiento de algunos jueces, que no estamos aquí defendiendo a nadie, porque no cree usted, también hay jueces que tienen sus guardaditos, como dicen luego, sus pecadillos, y hay señalamientos muy directos contra algunos jueces por presunta corrupción, liberación de delincuentes, en fin, lo que usted quiera, pero en Veracruz se desató una verdadera cacería del gobierno del estado en contra del Poder Judicial. Cuidado con eso. Abrimos la mesa con este tema, Jesús. Sí, y en particular contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, jueza veracruzana, quien tiene, pues digamos, un historial de confrontación contra la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Esta fiscalía que, pues, por mucho que se diga que es autónoma, está en verdadero juicio porque hay una confrontación política en torno al asesinato de un diputado local del PRI allá en Veracruz. Al final de cuentas, Cuitláhuac, el gobernador veracruzano, fue además uno de estos personajes que organizó una marcha para llevar unos ataúdes afuera del Palacio de Justicia de la Suprema Corte de Justicia, sí, de la Nación, con una verdadera... Ya lo habíamos criticado acá, ¿no? Sí. Es decir, hay gobernadores malos, hay gobernadores rudos. En el tiempo del PRI, ¿cuántos no hubo de esa forma, ¿no? Donde ya no les importaba nada estando en el poder. Y Cuitláhuac se está asemejando mucho a esos perfiles de personaje, donde cuando se le mete a alguien en la cabeza, con todo el poder del Estado para poder pues sacar adelante esto que pretende él ser como parte de la lucha de la Cuarta Transformación, malentendida en la confrontación entre el poder ejecutivo o los poderes ejecutivos y el poder judicial. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo que se persiga la corrupción en donde esté, ¿no? Que no hay, el presidente lo ha dicho, no hay intocables para la justicia, pero que se exhiban pruebas, que se hagan los procedimientos legales que corresponden, no de esta manera como se ha desatado una campaña de denostación, de insultos, una campaña incluso de agresiones contra algunos jueces con la acusación de la corrupción, Juan. Sí, lo que no le gusta al gobernador de Veracruz y tampoco al Poder Ejecutivo Federal es que los jueces liberan, así lo dicen ellos, a los delincuentes porque no integran bien, porque leen la carpeta de investigaciones y confunden la hora. Por ejemplo, dicen si los capturan a las 4 y la carpeta dice a las 6, pues lo liberan. O si la dirección dice 100, pero fue en la dirección 100 bis, los liberan. El gran problema, y a veces no entienden los políticos, porque este es un tema político contra un tema técnico, es que existe algo que se llama Código de Procedimientos Penales. Y un juez no puede obviar este código. Para eso existe el código. Si no les gusta, muy sencillo, presenten ante el legislativo un cambio en el Código de Procedimientos Penales y estas minucias, como le llaman los políticos, porque finalmente son políticos los que están en contra de los jueces, pues que presenten la iniciativa, pero pónganse al lado del juez, porque, o al revés, pónganse al lado de un acusado. Si ustedes te acusan de algo y te dicen que el acusado estaba en la dirección del número 300 y tú vives en la 301 y te agarraron a ti, y el juez dice que era el 300, pero tú vives en el 301,
la fiscalía, tú vives en la de al lado, pues vas a pedir que te deje libre porque no es la casa y porque está mal. Pero lo que está pidiendo la federación o el Estado en este caso es no, déjenlos en la cárcel hasta que pongan bien los números de las investigaciones. Por ahí leí alguna vez, incluso cuando estudié Derecho, una frase que siempre me ha gustado. Preferible 1000 veces dejar en libertad a un culpable que tener un inocente retenido. Siempre ha sido eso, yo creo, la filosofía de los poderes judiciales en el mundo. Y insisto, y si no les gusta el Código de Procedimientos Penales, cámbienlo, lo pueden hacer a través de las leyes. Claro. Vamos contigo, Armando. Sí, lo lamentable es que en esta situación tengamos nada más y nada menos que al presidente de la República de alguna manera señalando al Poder Judicial, a los jueces de corruptos. Está prácticamente, el presidente lo ha dicho en sus mañaneras y dijo que los jueces, dijo López Obrador, acusó a los jueces de ser autónomos, pero autónomos para robar. Fíjate nomás, el presidente de la República, y pidió a la ciudadanía exhibir a los jueces y a las propias autoridades de investigación que no actúen a favor de la impartición de la justicia, a quienes agregó que también buscarán denunciarlos. O sea, él va a buscar denunciarlos y arenga a la ciudadanía para que lo haga. La corrupción, dice, está desatada en el Poder Judicial, dice el presidente de la República. Y aquí se está viendo que gobernadores como Cuitláhuac García, que se ha caracterizado por ser un queda bien con el presidente y no haya cómo granjearse sus simpatías, y ahí estuvo lo que acaba de comentar Jesús, cargando un ataúd frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente pues deseando, así lo interpretaron algunos, deseando la muerte, será muerte política, o la destitución de la jueza, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. ¿Tú tienes alguna duda de que hay corrupción en el Poder Judicial? Víctor, fíjate, te voy a decir algo muy importante, qué bueno que me preguntes eso para que me des opción de decirlo. La corrupción, yo donde creo que está más que en los jueces, está en los ministerios públicos. Entonces en el Poder Judicial no hay corrupción. Sí, sí, por supuesto que debe de haberla, Víctor, sin duda alguna. Pero lo fuerte está acá, donde se integran las averiguaciones, donde se integran las carpetas de investigación, que son las que se presentan al juez para que el juez, en base a esa carpeta, juzgue inocente o culpable al indiciado. Jesús. Yo creo que la hay, y el dato más representativo de ello es que el 98% de los crímenes terminan sin sentencia en México. Va en rangos, ¿no? Homicidio tiene un poquito más. O sea, pero hay otros que tienen hasta 99%. Es alarmante. Claro. Es alarmante. O sea, no hay justicia. De 100 delitos que se cometen, 98 quedan impunes sin sentencia. No todos ameritan cárcel, ciertamente. Pero sin sentencia, vamos a decirlo. Ni judicializados, ni procesados, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues precisamente porque el sistema como tal está así orientado hacia eso, hacia grandes vacíos de la justicia. Pero bueno, para poder, en este caso en particular, y aquí es donde yo diría, por supuesto que lo hay, debe haber jueces, magistrados corruptos, y eso se tendría que demostrar cuando hay una acusación directa. En este caso de esta servidora pública de la jueza en Veracruz, se le ha intentado de muchas maneras vincular con ciertos delitos. Hasta le hicieron una prueba ahí de rodizonato para ver si disparó un arma y la verdad es que salió inocente. Es decir, se nota que hay un interés en particular en este caso de meterla a la cárcel a costa de todo por la presunta liberación de un homicida al cual le apodaban el compa playa. Y entonces a partir de esta discusión yo digo, a ver, por supuesto que hay jueces corruptos, magistrados, y los debe haber, solamente que para poder acusar de manera directa pues se tendría que llevar un procedimiento. Y a esta en particular, a esta persona, fue defendida incluso hasta en el Senado de la República por un otro de la 4T, por Ricardo Monreal. Sí, claro, efectivamente. Hay diversos temas en este sentido, pero el tema central es la corrupción. Aquí, ¿recuerdan ustedes el caso, iniciando el año, no sé si fue en febrero, a un juez Florencio Hernández también en Veracruz, por cohecho lo agarraron, ¿no? Ahí empezó prácticamente todo esto que hoy estamos viendo, y ya se le conoce al gobernador de Veracruz como el persecutor de los jueces, ¿no? El terror de los jueces.
por diversas razones, pero centralmente tiene un discurso que ciertamente, Juan, sí hace clic con un sector de la población que siente que, ahorita como decía Jesús claramente con esa estadística, que sigue habiendo mucha impunidad en el Poder Judicial, es decir, que no se sentencia a los delincuentes y que muchos de ellos logran la libertad en unos cuantos años con delitos graves, por cierto. Nada más una aclaración, según la organización Impunidad Cero y otras, ¿por qué este 90 y tantos % de impunidad? Porque solo el 6.6 de las investigaciones en este país llegan ante una acción penal. O sea, está más del lado de las procuradurías, insisto con este estudio, que solo el 6.6 de las investigaciones llegan ante una ejecución penal. Está llegando ante los jueces solamente el 6.6% de los delitos. Eso es lo preocupante. Obviamente el Poder Judicial tiene un problema serio que tiene que renovarse, yo creo que eso no está a duda. Sin embargo, la persecución de un poder ejecutivo sobre el poder, en este caso el judicial, sí va más allá de esto. Yo creo que también está entrando en el tema de lo político. Insisto, yo entiendo la impotencia que deben de sentir ante que por minucias liberen presuntos delincuentes, lo entiendo. Aquí te pregunta una persona, dice, porque tú comentas el tema, Sí. dice, ¿a poco si agarran a uno asesinando a una persona? Esa es la gracia. En el 230, sí, en el número 230 de una calle X, Sí. y le ponen 231 por error o por lo que sea, ¿lo dejan libre al asesino? Eso es flagrancia. Cuando es en una investigación puede ser motivo, o sea, cuando están en la parte de investigación y no fue flagrancia y no hay, sí O puede. sea, si lo agarran con las manos en la masa en el sí. momento del crimen, ese señor va a la cárcel directamente. Sí, y si le ponen sí. 231, 230, ahí sí hay oportunidades, pero sí ya Sí, porque hay flagrancia. a partir de una investigación, si está mal integrada, si hay un abogado que está diciendo que hubo violaciones en el debido proceso, eso puede ser un pretexto, vamos a ponerlo así. Mira, Ahora he sabido que hay abogados muy cotizados, penalistas, Que se dedican a eso. que se dedican precisamente a buscar Las estas minucias en el Código de Procedimiento salidas Penal. que deja la ley. Dicen que el que hace la ley hace la trampa. Y precisamente. Pero asunto aquí, Armando, no sé, y te doy la pauta porque Sí. sé que vas a comentar sobre eso. No pueden actuar solos, deben de tener un enlace ahí para que sus argumentos sean aceptados e incorporados al expediente, y a la hora del juicio pues vienen ahí los detalles que permiten bajar sentencias, o sea, reducir sentencias que cobran bastante bien abogados, que es su trabajo, ¿no? Sí. No estoy criticando aquí a nadie, simplemente hay situaciones en las que la víctima, ¿sí?, no termina obteniendo la justicia que esperaba. O Mira, los familiares de las víctimas. Difícilmente yo veo que un juez caiga en un acto de corrupción, en un delito grave, una situación difícil, cuando la integración de la averiguación previa está bien documentada y sustentada. No se avienta el juez tan fácilmente. El juez necesita elementos, y esos elementos, ahí es donde entra la habilidad de los abogados defensores. Si el abogado necesita, por supuesto, la complicidad de un ministerio público, de un investigador, la declaración de un cuerpo de policías o un comandante, un policía, etcétera, que haya intervenido en la captura del presunto delincuente. Desde ahí están las bases para dejar la laguna y dejarle el espacio jurídico al juez para que en un momento dado, al revisar el juez los testimonios, las pruebas, diga, están mal fundamentados. En Estados Unidos, Víctor, a un delincuente, por delitos graves incluso, por el color de la gorra que el testigo señala, si dice que lo vio como era azul y resultó ser negra, la que él demuestra, el abogado que llevaba, con ese elemento, fíjate, es de peso para lograr su libertad, o por lo menos condicionar su arresto. Bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, están llegando algunos comentarios, está interesante. Estamos hablando de esta persecución de jueces en el estado de Veracruz. Evidentemente, pues hay una campaña en contra del Poder Judicial. Ustedes pues nada más vean las mañaneras, ¿verdad?, con el presidente López Obrador, cómo los trae. Por cierto, los ha soltado últimamente, ¿verdad? ¿A quién? A la Suprema Corte. No, hombre, hoy Sí, les volví también, a decir sí. corruptos, Bueno, conservadores. si eso no es una campaña, pues yo no sé qué será, porque acá me dicen, dice Juan Cruz
Baiza. Ahorita lo comentamos esto. Vamos a regresar después de la pausa. Estamos hablando de la persecución de jueces en Veracruz y la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que está la mayor corrupción para que no se dé la justicia o que exista tanta impunidad? ¿En las agencias del Ministerio Público o en el Poder Judicial, con los jueces? Ahí está la pregunta. A ver qué nos comenta la audiencia, qué percepción se tiene al respecto. Son en este momento las 7:16. Regresamos. Línea Directa, información de verdad. Seguimos, Jesús. Hay jueces corruptos, hay ministerios públicos corruptos, hay políticos corruptos. Sí, pero todos cuando los... se señale así, Sí. tendrías que tener esos elementos para decir, el político fulano de tal es un corrupto por tal y tal. O sea, la corrupción no tiene aborrecido a nadie. Claro, Hay médicos, abogados, los hay en el PRI, periodistas, los hay en el PAN, de todo. ¿Sí? los hay en los medios de comunicación, Sí, los hay en eso todos lados. todos lados está la corrupción. Pero cuando te vas a poner a decir que hay un acto de corrupción particular para señalar diputados, senadores, Tienes que mostrar jueces, magistrados, evidencia. tendrías que Claro. demostrar evidencia. Claro, ¿no? claro. Y entonces es como, aquí es donde viene este tema de decir, bueno, es que emprende Cuitláhuac una campaña contra los jueces, como lo hace el presidente de la República, contra la Suprema Corte de Justicia, que tiene, más allá de otra cosa, un evidente cálculo político, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera de decir que la transformación se detiene, porque los ministros están en contra de las iniciativas que mal legislan sus legisladores, y bueno, ahí viene como esta cadenita. Pero lo que sí es, lo que viene cierto es que no podemos abstraer de este sistema judicial corrupto a jueces y magistrados, tanto como a ministerios públicos. Eso es Juan. Sí, estoy viendo todavía más indicadores que están interesantes, estos son del INEGI, de la efectividad de la resolución de las averiguaciones previas, otra vez del lado de la Procuración de Justicia, lo que está llegando ante el juez. No resuelta, por ejemplo, en Sinaloa son como el 85%. Las investigaciones del 85% de los delitos, el 85% no tiene una, ni siquiera se presentan ante el juez. Ese es el gran problema que tiene nuestro sistema Repite el judicial. porcentaje. En Sinaloa, el 85% de las No investigaciones llegan al juez. no llegan ante un juez. Pero ¿esos son recientes? ¿Esos Sí, datos? son del INEGI, porque son del con año el pasado. nuevo sistema de Se va a justicia, Se va hasta el 90 y tal. ¿sí? Porque hemos visto la judicialización de muchos Sí, casos pero el en gran los últimos porcentaje años. de los delitos que se cometen Sí, sí, sí. solamente está llegando entre el Bueno, 15. porque se da en este sistema de justicia Sí. los acuerdos, la reparación del daño. El problema es, eso es la reparación del daño, es cuando hay una investigación sólida y llegas con el culpado, oye, aquí está la investigación, vamos a negociar. El gran problema es que, insisto, el 85-90% no llegan a eso, Sí. porque no hay buenas investigaciones. Lo más preocupante son los delitos graves, Armando. Cuando hablamos de delitos como de homicidios, violación, ¿no? Hablamos, y claro, por supuesto, delitos de corrupción. El gobernador de Veracruz ha estado señalando a jueces en lo particular por corrupción, por recibir dinero de delincuentes y dejarlos libres. Graves acusaciones, pero ahí están. Víctor, lo malo de las cosas, está bien que acuse y que señale y que diga aquí está que hasta la mañanera lo llevaron, que influyó para que el presidente pues actuara ahí. Pero mira, el contrasentido de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, porque también acosar y perseguir a un juez es dolo y es corrupción también. Aquí, en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, de allá, la veracruzana, que ha sido 2 veces detenida y la última vez fue arrestada ahí saliendo del hotel en la Ciudad de México por policías ministeriales que vinieron expresamente desde Veracruz a arrestarla. Sí. Bueno, la jueza, curiosamente, ahí es donde veo el contrasentido, la jueza curiosamente había ido a la Ciudad de México para ser homenajeada en el Senado de la República. Tú acabas de decir, Víctor, lo que le dijo, y leo textualmente lo que le dijo ahí en ese homenaje, nada más que quien era el presidente del Senado, Ricardo Monreal, le dijo en el homenaje a ella, le dijo, le deseo que nada, a la juez, le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que nada perturbe su libertad y actitud al momento de resolver conforme a los elementos jurídicos. Bien. Mi solidaridad con usted, jueza, Ahí vamos, le dijo. ahí vamos de regreso. Bueno. Estamos de regreso en la mesa de análisis.
Estamos hablando de la persecución de jueces en Veracruz y la percepción que se tiene de la corrupción de las policías en general y los aparatos de justicia. Está viendo una encuesta 2022, ¿sí? Es del INEGI también. Sí. La autoridad que perciben más corrupta a los ciudadanos, ¿cuál es? A ver, nomás así así de... Debe ser las sí. policías, no municipales. Sí, tránsito. Sí. 74%, es a nivel nacional, ¿no? Ujú. Es a nivel nacional. Sí. 74%, y luego los jueces, Jueces. Sí, sí. 71%. Fíjate, ¿sí? Víctor, y además, si nos metemos a ver esto, de 28 millones de delitos que se cometen en México, solamente se denuncia el 93%, datos del ENVIPE. Es muy alto el porcentaje. O sea, solamente se van, o que más bien quedan fuera de denuncia, Ah, bueno, 93.2%. Es decir, Sí, si no ya sé. decimos que es un 98% de impunidad, tienes que sumarle una parte que se llama cifra negra, y es los delitos que ni siquiera Sí. llegan con el agente del Ministerio Público, porque es, ¿para qué voy? A Sí. perder el tiempo, a formarme. Bueno, todos esos delitos también quedan en total impunidad. ¿Sabes porque ni cuándo va el siquiera son ciudadano a reconocidos. una agencia del Ministerio Público? Cuando seguro. tiene que denunciar obligatoriamente cuando le roban un vehículo para, Un seguro para o algún recuperar documento el importante, seguro, ¿no? exactamente. porque Cuando se ve afectado en primera persona. No, pero porque es obligatorio presentar Entonces, comprobante de la denuncia, no porque piense que van a si recuperar. sumamos eso, nos Sí. damos cuenta del nivel de impunidad que tiene México, y por eso es que los ciudadanos perciben lo que perciben, ¿no? Así es, Juan. Sí, sigo viendo más datos del INEGI y por ejemplo en el 2020 solamente se concluyó la mitad, menos de la mitad de lo que se presentó. Quedaron pendientes cerca del 45% de las investigaciones. Está complicado, es un tema también de presupuesto, hay que decirlo, ¿no? Las fiscalías, las procuradurías de los estados tienen un problema serio de personal y de presupuesto. Sí. Los gobiernos Sin duda. de los estados y el gobierno federal destinan muy poco dinero en comparación de países de la OCDE a la parte de la procuración de justicia. Digamos que el Poder Judicial también le hace falta más recursos, pero digamos que tienen más recursos que lo que tienen las procuradurías y las fiscalías. Sí. Ahí es donde yo creo que también es A ver, importante. El tema del antes de que dinero. se termine tu tiempo, Lucas Smith Sí. te hace una pregunta. Dice, eres bueno para los datos, Juan. ¿Tendrás el dato de cuántas liberaciones realizan los jueces a personas con altos ingresos contra personas con bajo nivel económico? Híjole, sí se la consigo, pero déme chance un par de días, ¿no? Para buscarle. Yo supongo que aquí se cumple esta frase de que las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Pues para O sea, los abogados. de algunos presuntos delincuentes que no tuvieron para pagar un buen abogado. Esa es la gran Ese es diferencia, otro. También ¿sí? hay, y voy a decirlo rápido, es culpa de los gobiernos estatales y federales porque tampoco le meten dinero a las defensorías de oficio. Ahí si le metieran, ponen lo suficiente. si le pusieran sí. dinero a defensorías de Sí. oficio, no hubiera gente pobre en las cárceles. Ahora, voy contigo, Armando, nada más les digo, ¿cuáles son las instituciones con menos percepción de corrupción? Las Fuerzas Armadas. Ejército. Siguen siendo, en el primer lugar, a la institución que consideran menos corrupta es la Marina. La Marina. Sí, y luego está el Ejército Y el INE, y la ¿no? Guardia Nacional. Sí, también. El INE. ¿Sí? Y ahí va la Fiscalía. No, pero hablamos de justicia, Ah, de bueno, seguridad. Ujú. Ok. Después de los jueces está la Policía Municipal y luego las agencias del Ministerio Público y la policía de las fiscalías, ¿sí? Entonces, bueno, pues no les va tan mal a las agencias del Ministerio Público. Yo recuerdo que hace algunos 10 años estaban encabezando ahí los primeros, segundo, tercer lugar, pero los jueces siempre han estado muy arriba en la percepción que tienen los ciudadanos de corrupción. Armando. Ahorita rápidamente, no te preocupes, no voy a volver a repetir lo que dije en el corte, Víctor, por Sí. el tiempo. Adelante. Pero hablaba del contrasentido de acosar y perseguir a un juez, es dolo de corrupción también. Y en el caso, te decía, de la jueza Angélica Sánchez Hernández de Veracruz, pues bueno, fue a un homenaje. Lo estaban homenajeando el Senado de la República, y ahí Ricardo Monreal pues prácticamente le dijo: jueza, estamos con usted, mi solidaridad con usted, porque ya había sido detenida el 5 de junio Sí. en Veracruz. Pero horas después de ese reconocimiento del líder del Senado, pues en su hotel se disponía ella a ir a visitar a la jueza Norma Piña para plantearle la situación que estaba viviendo, y ahí mismo policías de civil, en carros civiles, sin identificación, y no le respetaron un amparo. ¿Qué es eso? Es un secuestro
la verdad, como se le vea. No quisieron respetarla. Ahí se ven los videos, se han circulado, donde la levantan, se la llevan prácticamente secuestrada. La hija pensó que era un secuestro. Y súmale que le dieron prisión preventiva oficiosa cuando el delito por el cual se le persigue no lo amerita, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que están en contra de ella, en particular. Sí, es un dolo, pues. Pero bueno, esto del Senado no fue invitada por el Senado de la República, fue invitada por Monreal, y Monreal le quería. Lo que pasa es que Monreal y Cuitláhuac traen una relación muy dañada de hace mucho tiempo, ¿no? Fue en el Senado, son del mismo partido, pero no se quieren ni poquito. Se han hecho varias en el camino. Y bueno, Monreal sí le invita al Senado junto con otros senadores de la República, le hacen este reconocimiento en una intervención. Y enseguida la detienen. Y luego, sí, al día siguiente la detienen y se iba a ver, por lo que leí en una columna, con ministra Norma Piña, fíjate. O sea, ya el motivo, porque ya eso fue el viernes y la detuvieron como el domingo, ya estaba por verse con la ministra Norma Piña, pero pues no alcanzó a llegar. Bueno, hablando de datos importantes, este dato sin duda desde el INEGI 2022, en los estados donde está la mayor corrupción en corporaciones de seguridad, según los ciudadanos. Estado de México, primer lugar. Estado de México. No, el Estado de México, tú sales en tu carro y a las 2 cuadras ya te están deteniendo. Y al siguiente Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Puebla, Morelos. Sinaloa está en el lugar número 23. No somos tan corruptos. Bueno, es la percepción de los ciudadanos. Juan. Y más datos, de las prisiones federales, el 40% de los presos, cerca de 13,000, están sin sentencia, 60% ya tienen sentencia, que son 15,000 en las prisiones federales. No encuentro ahorita lo de los estatales. Pero esto habla de, muchas personas dicen que están ahí sin sentencia, pero también hay que aclarar, incluso Olga Sánchez Cordero varias veces lo ha dicho y ha dado datos. Muchas personas que están sin sentencia es porque el propio acusado sigue alargando el juicio, sigue alargando y metiendo recursos. No necesariamente es porque se esté retrasando, que sí se retrasa el Poder Judicial, sí se retrasa, hay que decirlo, pero muchos de estos 13,000 y tantos presos es porque ellos mismos tratan de aplazar y aplazar metiendo recursos para evitar la sentencia, ¿no? Entonces, insisto, todo esto tiene que ver también con el dinero, con el billete, lo que le invertimos en seguridad y procuración de justicia. Por supuesto. Y según la OCDE, somos de los últimos países de la OCDE que más lana le pone a este rubro. Cierras, Armando, cierras. Sí, Víctor, la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Pero la realidad que tú ves. La que yo veo, qué bueno que me lo aclaras, pues mi realidad es que la percepción social es la ciudadanía, es que la impartición de justicia en México deja muchísimo que desear. Hay detenidos que purgan su condena, o sea, el delito, el término de pena por el que pudieran ser condenados, lo rebasan detenidos sin ser juzgados siquiera. O sea, cuando ya les llega la sentencia, pues ya tienen años que cubrieron la pena que debía haberles imputado el juez. Eso, ¿de qué se trata? ¿Por qué ocurre en México esta situación? Lo vimos hace poco con el Güero Palma. Ya había cubierto 28 años de cárcel. Dijeron, pues ya tienen, lo retienen en la salida y le buscan una orden de prisión para volverlo a detener. Bueno, eso es la justicia de México. Será bien aplicada. Yo no sé si el señor tenga muchísimo más delito que buscarle, pero le buscaron, lo tuvieron retenido ahí después de haberlo liberado un juez para fincarle otro delito. Eso es donde me cabe la duda a mí. Pues con esto nos vamos. Gracias, Armando. Gracias, Juan. Jesús, mañana vamos a iniciar una serie de entrevistas, una cada semana. Vamos a hablar los miércoles con presidentes y presidentas de partidos políticos en Sinaloa. Vamos a revisar los escenarios, el escenario electoral de aquí al 2024, la designación de candidatos, las alianzas, los que van solos, en fin. Mañana Héctor Melesio Cuen abrirá esta serie de entrevistas, el presidente del partido sinaloense, en la mesa de análisis a las 8:20. Gracias por su compañía en nombre de todo el equipo. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya será miércoles 21 de junio. Gracias por su compañía y si algo sucede en las próximas horas de interés general, ya lo saben, toda la información está en Línea Directa, portal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.
Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.